es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Habemos papa. Robert Prevost se convirtió en el primer papa estadounidense de la historia. Nacido en Chicago en 1955, este cardenal de ascendencia española acaba de convertirse en el pontífice número 267 que regirá la Iglesia Católica bajo el nombre de León XIV. Hijo de una familia obrera, entró desde joven a la Orden de San Agustín. Gran parte de su trabajo eclesiástico lo ejerció en varias comunidades de Perú, trabajando en barrios populares y formando sacerdotes. Incluso obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Muy al margen de su origen estadounidense, ha mantenido una gran cercanía con Latinoamérica, por lo cual, en la opinión de sus colegas, lo ha colocado como un puente entre el norte y el sur global, además de un poder equilibrado entre la iglesia institucional y la popular. Su formación profesional le ha valido 2 títulos poco convencionales en el Vaticano, licenciado en matemáticas y doctor en Derecho Canónico. Además, domina varios idiomas como el español, italiano, francés, portugués, latín y alemán. De esta forma, León XIV, de 69 años, llega a suceder a Francisco en un momento muy importante para la fe católica, la cual, para muchas personas, está dividida entre quienes piden una continuidad y quienes claman por reformas profundas. En los primeros días de mayo coinciden los cumpleaños de Karl Marx y Sigmund Freud, 2 personajes fundamentales para el pensamiento occidental y con una peculiar cercanía entre sí más allá de sus fechas de nacimiento. Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la entonces Confederación Germánica, antecedente de la actual Alemania, en la ciudad de Treveris, mientras que Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, una ciudad de la actual República Checa que en su época formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Ambos se desarrollaron en épocas profundamente convulsas, fértiles tanto en ideas como en movimientos sociales, lo cual sin duda influyó en la trayectoria que cada uno desarrolló. Marx analizando hasta el último detalle los engranajes de un sistema económico, el capitalismo, con profundos riesgos para la humanidad misma, las personas y el planeta, y en el caso de Freud, abocado a explicar la psique humana. Curiosamente, los dos son casos ejemplares de una visión materialista e iconoclasta de la realidad que examinaron, pues Marx mostró cómo las condiciones económicas de una sociedad determinan los límites y posibilidades de esta, en lo personal y en lo colectivo. E igualmente Freud explicó ciertos aspectos del comportamiento humano, ya no como resultado de elementos metafísicos o misteriosos, sino como consecuencia de factores muy puntuales como la libido, la capacidad que tiene el ser humano de sentir placer o el efecto inhibitorio que la civilización impone sobre ciertos impulsos. Curiosamente, con todo el tiempo que ha pasado desde el nacimiento de cada uno, tanto la obra de Marx como la de Freud siguen causando inquietud, en buena medida por la resistencia que ha generado desde el inicio escuchar las verdades incómodas que ambas nos señalan sobre la manera todavía vigente que tenemos de habitar el mundo, bajo las relaciones de explotación del capitalismo y sin reconocer que en nuestro interior se agita una entidad, el inconsciente, que dirige nuestra vida sin que muchas veces estemos advertidos de ello. Feliz cumpleaños entonces a estos 2 maestros de la sospecha. Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata. ¿Ya viste la nueva serie de Netflix? El Eternauta, dirigida por Bruno Estañaro y protagonizada por Ricardo Darín. Más allá de ser una distopía con nieve mortal, El Eternauta es una historia cargada de historia y contexto. Una adaptación de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, un cómic argentino nacido en la Resistencia. Fue publicada por primera vez entre 1957 y 1959, en la revista Hora Cero. Aunque parecía ciencia ficción, desde el inicio hablaba de represión, autoritarismo y de la importancia del pueblo organizado frente a las fuerzas que los quieren someter. En los 70, Oesterheld se unió a la agrupación Montoneros y en 1977 fue secuestrado por la dictadura militar. Sus 4 hijas también fueron desaparecidas. 2 de ellas estaban embarazadas. Ninguno volvió a ser visto con vida. Hoy, con el estreno de la serie, el gobierno argentino retomó los esfuerzos para encontrar a sus descendientes. Y organizaciones como las Abuelas de la Plaza de Mayo recuerdan que la cultura también es una forma de denuncia. El Eternauta no solo habla de una invasión, habla de una amenaza invisible. Y de cómo la salida sigue siendo colectiva.
¿Sabías que el Día de las Madres en México no nació solo del amor a mamá? Claro, hoy pensamos en flores y desayunos escolares, pero su origen es mucho más complejo. Todo empezó en 1922, cuando el diario Excelsior, con apoyo del gobierno y la iglesia, lanzó una campaña para institucionalizar la fecha. Pero lo interesante es el por qué. En Yucatán, por esas mismas fechas, un grupo de mujeres empezaba a organizarse. Estaban hablando de planificación familiar y autonomía. Sí, eran feministas, en plena revolución de las ideas. Y la respuesta del Estado, y de los sectores más conservadores, fue clara: reforzar la imagen de la mujer como madre y cuidadora del hogar. Así que sí, el Día de las Madres fue, en parte, una estrategia política. La fecha, el 10 de mayo, tampoco fue casualidad. Coincidía con el pago que en ese entonces eran los días 10 y el mes dedicado en el catolicismo a la Virgen María. Todo encajaba perfecto para celebrar y para moldear una idea. Hoy, más de un siglo después, muchas cosas han cambiado, pero la maternidad sigue siendo el rol más valorado para las mujeres. Así que este 10 de mayo, además de celebrar a nuestras mamás, también pensemos: ¿quién definió lo que significa ser madre? Porque en un país que desborda amor por las madres, no pasemos por alto que también existen las madres buscadoras. Mujeres a quienes el Estado le falló y abandonó, pero que siguen de pie, escarbando la tierra con las uñas para encontrar a sus hijos. Esto fue Las Olas de la Semana, un podcast de Pijama Surf con las voces de Carolina de la Torre y Yael Zárate en la redacción, Juan Pablo Carrillo, editor, y producido por Jonathan Zárate.